juzgados, ¿sí? Conforme al Evangelio. Todos aquellos que creemos en la palabra de Dios vamos a ser juzgados bajo el Evangelio. ¿Y qué crees? Ahorita vamos a ver que es una oferta que no puedes rechazar. Por eso es que todos debemos de creer en el Señor, no por obligación, no por consecuencia, sino por amor. ¿Sí? El amor es el que nos va a mover para poder creer en Él. Y vamos a ver lo que es Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El objetivo está un poco largo, pero si lo leemos a detalle, lo vamos a ir comprendiendo, ¿sí? Aprender que todos compareceremos ante Jesucristo, el juez. En su tiempo, en su llegada, Él va a ser el juez. Pero todos y cada uno, ya sea gentiles, ya sea judíos, vamos a comparecer ante el juez en el día de la revelación del justo juicio de Dios. En esa revelación, en ese único día que el Señor va a colocar en la vida del creyente y del no creyente, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero vamos a identificar de qué tipo de obras habla, porque aquí Pablo no va a hacer crecer las obras, sino dice que va a ser parte de. ¿Por qué va a ser parte de él? Porque las obras las vamos a notar cuando nosotros seguimos el Evangelio. Cuando nosotros seguimos la palabra, en automático somos obedientes. Pero cuando nosotros estamos alejados del Evangelio, pues vamos a carecer de obras. ¿Sí? Muy bien. Versículo a memorizar va a ser Romanos 2:4. O menospreciad las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y vamos a ver estos conceptos que el mismo Espíritu Santo habla a través de Pablo. ¿Qué es lo que significa? ¿Para qué los necesitamos? ¿Cómo los podemos llevar a cabo y de qué manera? ¿Sí? Entonces vamos a dar una pequeña introducción de lo que vimos la semana pasada en Romanos capítulo 1, y vimos, ¿verdad?, que Pablo menciona que la humanidad, al rechazar a Dios, ¿sí?, cae en una espiral de pecado y de condenación, y que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres, de que a pesar de que tienen la revelación divina que es evidente, que es la creación, ¿sí? Y ahí podemos verificar que Dios existe. Pero estas personas eligieron ignorarla y lo ignoraron de tal manera que lo deshonraron, ¿sí? Entonces, en contraste a esto, el Evangelio, que es el poder de Dios, que se revela justicia, que se revela la justicia de Dios, ofreciendo la salvación a quienes creen en Cristo Jesús. Y esa es una manera gratuita, ¿sí?, en la que el Señor, a través de su Evangelio, a todos los que ellos creen, les da ese único medio, que es la fe, para alcanzar la justicia divina. Y se puso un poquito más intenso, ¿verdad? Porque la humanidad, sin embargo, ha cambiado la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira, honrando más a la creación que al mismo creador. ¿Y eso qué nos fue dando? Pues que caímos en la idolatría. Ay, no, este pantalón no me queda. Ay, no, esta camisa se me ve bien. Ay, no, me siento contento porque tengo dinero. Y muchas veces el tener dinero te hace sentirte seguro. ¿Y qué pasa cuando no tienes dinero? O cuando tienes una enfermedad. ¿Qué sucede cuando tienes una enfermedad? No, es que me siento enfermo y si es gripa, si es tos, si es lo del bicho ¿verdad? Del ¿qué es? Coronavirus, perdón. Pues sí, ¿verdad? Quédate en casita. Pero si te sientes mal, como ahorita me duele la pierna, me duele la espalda, me duele.
aquí estamos. Porque dice que la palabra te alimenta y te restaura tus huesitos, ¿sí? Entonces caen en esa idolatría y empiezan a desvirtuar la cuestión moral. Y la cuestión moral en porque empiezan a distorsionar el diseño divino. ¿Cuántos de nosotros empezamos a distorsionar la palabra? Y dices, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y voy a hacer lo que se me pega a mi gana. Entonces ese versículo ya lo desvirtuaste. No es así. Y muchas veces por eso necesitamos ver el contraste, necesitamos tener el contexto y después del contexto para poder saber lo que la palabra está hablando, ¿sí? Y entonces vimos que a través de esta situación, pues Dios los entrega a esas libre pasiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay rebeldía. Había rebeldía en ellos y entonces dice el Señor, ok, hay una rebeldía, sufre las consecuencias. Y empezamos a sufrir las consecuencias. ¿Y de qué manera tan terrible podemos sufrir las consecuencias? Primero que todo, pues la salvación. En segunda, que nuestro esposo o nuestra esposa se desvían. O nuestra familia, nuestros hijos. Y empezamos a ver, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero no vemos ese amor de Dios que es, ¿y para qué? Porque muchas veces nos sentimos avergonzados por nuestros hijos. Yo tengo un hijo que tiene una identidad equivocada y aparte tiene el hábito de tener sustancias. Y no por eso me avergüenzo del evangelio. Y no por eso me avergüenzo de mi hijo. Todo lo contrario. Ahora le doy gracias al Señor. Y sé, el que empezó la buena obra, la va a terminar. Porque le estamos sirviendo al Señor. Porque no va a poder más, no voy a decir que el enemigo, sino las circunstancias temporales, que las cuestiones eternas. Y en algún momento me decía mi hijo, no, es que no quiero avergonzarte. No, mijito, tú no me avergüenzas. No, hijo, porque la lucha no es contra sangre ni carne. Él no me puede avergonzar en ningún momento. El que sí me podrá hacer como chanclotas, como chancla, pues será el chanclotas. Pero si eso así lo quiere el Señor, pues gloria a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Sí? Entonces, vamos viendo que el pecado va creciendo porque hay rebeldía de parte del Señor, de parte de uno hacia el Señor. ¿Cómo puede haber rebeldía? No ejercer el llamado que tienes. ¿Cómo puede haber rebeldía? No participando en la obra del Señor. ¿Cómo puede haber rebeldía? Avergonzándote. Y piensas tú que estás bien. Pues mi esposa y yo decidimos seguir en la obra, porque Él es el único que nos sostiene, ¿sí? Y no hacernos para atrás. Ahora sí, vamos por favor a Romanos capítulo 2, verso 1 al 16. Abre tu Biblia si eres tan amable. Romanos capítulo 2, verso 1 al 16. Y dice así la palabra de Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido,
Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aún no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles de sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Cuando leí por primera vez, porque no sé cuántas veces leí estos pasajes, se me hacía como un trabalenguas. Como que de momento sí lo entendí y de repente ya no entendí nada. Pero vamos a ir escudriñando cada uno de estos versos, ¿ok? Vamos a orar y vamos a poner este tiempo al Señor. Amado Señor, te seguimos dando gracias, Padre, porque eres bueno, eres justo, eres fiel, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder entender esto que nos quieres tú hablar el día de hoy. Y sobre todo, Señor, ayúdanos también a ponerlo por obra. Ayúdanos a ser valientes, a esforzarnos, a perseverar, Señor. Confiando, Señor, que nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos, Señor, sino que sí lo podemos hacer cuando tú estás dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, a sabiendas, Señor, ese es el propósito divino que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a ser benditos, Señor. Ayúdanos a poder bendecir a otras personas. Ayúdanos a rescatar esas capacidades que tú nos has dado para lograr tu propósito en lo que es tu palabra, Señor. Todo esto, Señor, te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a escudriñar estos capítulos, estos versículos. Este capítulo 2 sigue siendo el paño de la joya, ¿verdad? Que es la justicia de nuestro Señor. Vamos a ver, lo vamos a dividir en dos porciones, del verso 1 al 10. Vamos a ver el juicio de Dios sobre los moralistas, aquellos que piensan siempre que hacen lo bueno, ¿no? Aquellos que piensan que el venir a la iglesia es suficiente, el tomar un discipulado es suficiente, aquellos que piensan o se sienten más cercanos a Dios porque estudian la palabra, pero no la llevan a cabo. Cuando más la deben de llevar a cabo, no la llevan a cabo. Y vamos a hablar de estos moralistas, ¿verdad? Y vamos a ver también, pues, el juicio que tiene Dios es imparcial. Él no ve si eres moralista o no eres moralista. Él ve las obras que tú haces. Él ve lo que hay en el corazón verdaderamente del ser humano. Él que escudriña la mente y el corazón a base de cómo lo logras hacer. Y ese va a ser un juicio imparcial. No importa en qué religión tengas. No importa que seas testigo de Jehová. No importa que seas mormón. No son las obras del Señor lo que le importa a Él. Y vamos a ver eso como te va a hacer así en tu cabecita, pues como a mí me hizo, ¿verdad? Porque siempre juzgamos a los testigos. Bueno, voy a hablar en lo personal. Ellos no tienen la verdad, están equivocados. Los mormones están equivocados. Los islamistas están equivocados. Y yo que se supone que tengo la verdad, no la pongo por obra. Pero ahí ves, ¿no?
A los testigos están ahí to- tocando las casas. ¿Y qué tal tú y yo? Pero bien que juzgamos, ¿verdad? Nos sentimos moralistas. Pero bueno, vamos a ver ese juicio que Dios tiene sobre aquellos moralistas. Vamos al versículo 1, ¿verdad? Entonces dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas, haces lo mismo. Uy. Y vemos que Pablo viene de ser judío, es una extracción judía, y viene de una extracción judía porque él habla de esta manera porque él sabe cómo piensan los judíos, ¿sí? Y que de alguna manera la responsabilidad que ellos piensan es que ellos no viven en el pecado. Los que viven en el pecado son los griegos, son los gentiles, son los que no son judíos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la ley. Los griegos no tenían la ley. Entonces, estos judíos se sienten libres de pecado y además se sienten superiores a los gentiles, porque los gentiles venían de una idolatría, no conocían de la palabra, porque no se había hecho el pacto de Dios en ellos, como lo había hecho con el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, debido a eso, pues Pablo piensa que se sienten no culpables, se sienten inculpables de lo que describe anteriormente, ¿no? Porque los conoce. Pero ahora va a dirigir estas palabras para mostrarles que tanto a los judíos como a los gentiles les pasa lo mismo. Porque Dios va a ir directamente al corazón. Dios es el que escudriña el corazón del hombre. Entonces, fíjate nada más cómo dice Pablo también que va a haber más retribución. ¿Por qué? Porque ellos sí conocían de la palabra. A ellos se les había dado el pacto. Pero también va a hablar Pablo que no importa que tú no tengas el contexto bíblico, sino que se te ha dado ese amor de saber lo que es bueno y lo que es malo. Y para eso a Dios le es igual. Por eso es que dice que no va a tener excusa ni para los que desconocen voluntariamente, porque tú conoces de la palabra igual que yo. Y allá los judíos decían que conocían de la palabra, pero ellos deciden voluntariamente desconocerlo. Y aparte, dice que también los que no lo conocen, pues no es porque no quieran, perdón, no es porque quieran, sino porque han decidido voluntariamente no hacerlo. Desobedecen. Y estos judíos empezaron a desobedecer. ¿Cuántos de nosotros hoy en una vida en Cristo desobedecemos hasta en lo más sencillo? Lo más sencillo, ¿no? Miren cuántos somos y cuántos versos llevamos. Llevamos 4. Y de esos 4 versos, por lo menos el 10% tendría que sabérselo. Pero no lo hacemos. Somos una iglesia discipuladora. No somos una iglesia que venga a sentarse a escuchar solamente, sino que el hecho de que estemos aquí nos promueve al arrepentimiento y nos promueve a compartir de la palabra, pero no solamente escuchando, sino también haciéndola. De nada sirve el que la conozcas, estos hombres la conocían y decidieron voluntariamente no hacerla, ¿sí? Y eso es lo que nos muestra que hay soberbia, que hay arrogancia. Y tú dirás, no, es que no, sí, porque decides voluntariamente no hacerlo, ¿sí? Y empieza a decir Pablo, ¿sí? Empieza a mostrar una serie de pecados.
que los vimos la semana pasada. Y dentro de esos pecados, pues es la misma hipocresía también. La hipocresía con la cual venimos en ocasiones sin poner atención. Y nos entra por un lado y nos sale por el otro. Y cuando llegan los momentos cruciales, los momentos difíciles, no sabemos cómo ponerlos a la obra. Entonces, Pablo se refiere a eso, que seas quien seas. Puedes tener 50, 20, 50, 70 años en el Evangelio. Puedes tener un día en el Evangelio. Pero imagínate qué pasa si no lo llevas por obra en tu vida. Por eso dice el Señor, no nos hagamos maestros, no nos hagamos maestros. Yo no soy maestro, yo no sé ser maestro. Sí sé ser comunicador y eso a veces me traba la lengua, ¿verdad? Pero maestro no. Y muchos quieren ser maestros, pero no predican con el ejemplo. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios es justo. El juicio de Dios es imparcial y se basa en la verdad. Vamos por favor a Juan 17, 17. Y dice así, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y a diferencia del juicio humano, el juicio humano se deja influenciar por lo que ve, por lo externo. Tú ves entrar una persona que está bien vestida, que trae un buen bolso, que trae unos buenos zapatos, unos buenos jeans y bien peinado y te llama la atención, no por el lado equivocado, sino te llama la atención como para poderle ofrecer ciertas cosas. Pero si llega una persona menesterosa, sucia, maloliente, muy pocas veces te acercarías a ella o a él. ¿Por qué? Porque nuestro juicio es externo y realmente, ¿verdad? Puede ser nada más por una práctica religiosa, de que te vean que estás al pendiente, de que te vean que aquí estoy, aquí estoy. El servicio a Dios se da desde muy temprano. Tu mente y tu corazón y tus ojos tienen que estar vistos al Señor, no hacia las personas. Y eso fue lo que me pasó en algún tiempo a mí. Abríamos y éramos 2, 3, Paquito Almita, Cris, doctora Gina, y algunos de los que se van uniendo. Éramos 2, 3 personas. Y yo decía, híjole, uy, bueno. Y dijimos, aunque sea una sola persona. Entonces, en ese decir, todavía no lo entendía, pero hoy entiendo que tu servicio, tu alabanza debe de ser a Dios, no a los hombres. ¿Sí? Entonces, fíjate nada más, después dice que contra los que practiquen tales cosas, Dios no va a juzgar por las apariencias. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 4, verso 5. Sino lo que va a hacer el Señor lo va a ver en la intimidad que tú tienes con Él. Ahí se va a dar cuenta el Señor dónde tienes tu corazón. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y fíjate que con anterioridad había dicho tantas cosas, ¿verdad? Que no debemos de hacer. ¿Y por qué lo debemos de hacer? Pero por eso él hace referencia de que la mayoría en ese entonces, Pablo, a través del Espíritu Santo, está diciendo lo que había en los romanos, porque la capital romana estaba atestada de pecado.
Vamos a Romanos 1, versículo 29 al 31. Y ve lo que dice Romanos 1, 21 al 31. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Precisamente el Señor, al observar eso en el ser humano, en esas personas en ese tiempo, puede dar una justicia plena, una justicia imparcial, una justicia que va en el fondo del corazón del ser humano. Yo puedo engañarlos a ustedes pensando ser santo, haciéndoles ver que soy santo, y no, como decía el amado pastor Heriberto, ¿no? Soy una rata inmunda. Y dice otro pastor, amigo, de Semilla de Mostaza, no, pastor, dice, si usted es la rata, pues yo soy la pulga de la rata. Y yo le dije a mi amigo, no, amigo, si tú eres la pulga y el pastor es la rata, pues yo soy el coruco de la pulga de la rata. Y es muy cierto, porque pues los considero a ellos mis hermanos mayores. Versículo 3. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los demás que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Uy, si no es por Cristo, nadie puede escapar del juicio de Dios. Si no es por Él, ¿sí? Y Pablo hace esta pregunta, ¿verdad? ¿Piensas esto? ¿Supones esto? Ellos se sentían seguros solamente por el hecho de creerse justos, de porque ellos habían recibido la bendición de Dios. Y muchos de nosotros tenemos una mala doctrina porque nos pensamos ser justos, pero muchas veces somos peor que aquella persona que dice no querer o no creer en Dios. No cree porque no se le ha predicado. Pero tú y yo que conocemos de la Escritura, nos sentimos justos y nos sentimos, ¿verdad?, con ese derecho de juzgar a los demás porque nos sentimos justos. Y en realidad solamente estamos criticando los pecados de otros sin conocer que nosotros somos igual o peor de pecadores. ¿Me equivoco? Y cuando estaba yo viendo esto y analizando, dije, Señor, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Porque si yo no puedo alcanzar a comprender esto en mi vida, ¿qué es lo que va a acontecer? ¿Cómo poder predicar el Evangelio? ¿Cómo decir, no es que sea justo, cómo decirme hijo de Dios? Porque Él mismo ha establecido que junto con la muerte también está establecido el juicio. Todos vamos a pasar por un juicio, absolutamente todos. Acompáñame a Hebreos capítulo 9, verso 27. Y dice la palabra así: y de la manera que que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¡Wow! Se supone que nosotros solamente morimos una sola vez, los que creemos en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos vivos, pero después vamos a morir, ¿no? Primeramente Dios, vamos a morir una sola vez. Pero fíjate que para esto debemos de evitar el estar juzgando superficialmente a los demás. Debemos de aprender a reconocer y ponernos a cuentas con el Señor. Nosotros. Porque
Porque es muy cierto que alguien te puede hacer enojar. Muy cierto. Y dices, es que dice que enojaos, pero no peques. No, vimos la semana pasada que hasta el enojo te, te, te trae condenación. Entonces dije, ay Señor, así me la pusiste, pero bien fácil, ¿no? Entonces, calladitos y cooperando, calladitos y proceder al arrepentimiento inmediatamente. ¿Por qué? Porque no solamente la salvación es una sola vez, sino que también el juicio es una sola vez. Y de ahí viene una segunda muerte, o vida y vida eterna. Versículo 4. O menospreciad las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjate nada más como aquí Pablo, es que Pablo era un discípulo, era el discípulo de Gamaliel y era como si estuviera en las mejores escuelas del mundo. Un ejemplo, ¿no? Entonces tenía la capacidad de manejar la palabra a su antojo, pero ya con la revelación y el conocimiento de la palabra de Dios, imagínate. Yo dije, wow, o sea, esa parte de Pablo que se expresa de tal manera que en todo tiempo está inspirado por el Espíritu Santo. Y en este momento hace preguntas, unas preguntas retóricas, pero hace una advertencia muy solemne. ¿Cuál es esa advertencia solemne? Muestra los atributos del Señor. Imagínate nada más. Muestra esos atributos y en esos atributos lo que nos invita a Él es a reflexionar, no a darle favor a las obras, sino a reflexionar los atributos que tiene el Señor, esas virtudes que tiene el Señor, porque nos invita, ¿se ve, verdad? Nos invitan a mejorar nuestra conducta. Si tú te estás portando bien, gloria a Dios, conforme a la palabra, gloria a Dios. Pero si no te estás portando del todo bien, pues vamos a poner atención, vamos a hablar correctamente, vamos a tratar a nuestra esposa como el vaso más frágil, vamos a amarlas. Mujeres, aprendan a sujetarse en un orden divino a su esposo. Aprendan a sujetarse. Apoyen al varón para que el varón sea en vertical y empiece un transformar y una regeneración en tu vida. Y aquellas que no tienen esposo, el de arriba es el primero. Amén. El de arriba es el primero. Confíen en el Señor, ¿sí? Y dice que benignidad, una de benignidad, paciencia y longanimidad, y dice que la benignidad se refiere a la bondad. Y dice la afabilidad y la generosidad que Dios tiene, ¿sí? En hacer para que nosotros produzcamos el bien. Y Él está esperando. Imagínate nada más qué tan bueno es el Señor. Él tiene todo el tiempo disponible para que tú caigas arrepentido. Y que esas rodillas tan grandes y tan fuertes que nos dio el Señor estén plasmadas en el suelo. Paciencia, ¿sí? Implica que Dios, conociendo nuestras fallas, espera sin reaccionar de inmediato a la ira. ¿Sí? Esa es su paciencia. Aplaza su ira. A ver a qué horas, Davidcito, te vas a portar bien. Me voy a esperar, te voy a esperar un ratito, David, pero no tardes. Después dice longanimidad. Es un ánimo largo. Constantemente nos está impulsando
constantemente nos está animando. Él tiene la disposición para que tú cambies del pecado a la verdad, ¿sí? Y yo puse aquí en mis notas, es como una expresión de amor, es esa disposición divina que tiene el Señor para provocar el arrepentimiento en el pecador. Y bueno, en el momento de que provoca el arrepentimiento, pues te haces perdonado, porque te estás arrepintiendo. No, no, de alguna manera dice que la benignidad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento y nos da esa oportunidad de cambiar nuestro camino. Pero fíjense nada más, Él no habla de remordimiento. Y muchas veces el ser humano tiene remordimiento de sus actos, pero no, el Señor, a través de esa longanimidad y de su benignidad, no ha promovido el ser humano aceptar esas virtudes para poder arrepentirse, sino que se aleja de ese arrepentimiento y solamente tiene remordimiento. El arrepentirte es ir directamente y decirle, bro, perdóname, perdóname porque me cometí un error. Y eso es lo que guía el arrepentimiento. Y cuando conocemos nosotros de la palabra y no lo hacemos, ya para que te platico, te sigo diciendo. Versículo 5. Y dice, pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La dureza del corazón es un obstáculo para el arrepentimiento y para la reconciliación de Dios. Es un obstáculo. Cuando tú tengas algo con tu hermano, reconcíliate. Porque imagínate, si no sabes darle honra a que lo que ves, no le vas a poder dar honra a lo que no ves. Si lo que estás viendo no pides perdón, ¿verdad? Entonces, esto implica que las personas se han vuelto insensibles, insensibles del corazón y sensibles en el corazón a reconocer su propio pecado. No lo reconoces porque te has vuelto insensible y ya no puedes buscar o ya no quieres buscar deliberadamente, voluntariamente, el perdón de Dios. Te da igual. Entonces se sienten que están en una situación, yo soy autosuficiente, yo no dependo de nadie, yo no puedo decirle a fulano, a sutano, perengano. Te engrandeces a ti mismo. Entonces dice que al vivir arrepentido, acumulas bendición. Pero en el momento que no vives arrepentido, acumulas o atesoras, ¿sí?, consecuencias negativas. La ira de Dios. ¿Qué dice Salmo 7:11? Y quiero decirte que el Señor no es el que acumula la ira, sino nosotros acumulamos la ira del Señor. Dios es justo, ¿verdad? Dios es juez y justo. Como dice, y Dios está irado contra el impío todos los días. Tú y yo que empezamos a conocer de la palabra, al volvernos un corazón insensible, al estorbarnos la falta del arrepentimiento, pues el Señor está irado todos los días, ¿sí? Ahora déjame decirte que este atesoramiento no es de inmediato, ¿eh? Es algo que va pasando con el tiempo, sino esa acumulación es la que trae juicio a futuro, porque todo es un proceso, pero el ser humano piensa que eh, haciendo cosas buenas externas le van a salir bien las cosas. Pero si no hay un arrepentimiento en uno, ¿cómo podrán ser? Sobrepasas las cosas aparentemente, pero el tiempo se va atesorando la ira, se va atesorando esas cosas malas en tu vida y lógico que va a haber una repercusión.
y una consecuencia. Puede ser una consecuencia de extraviarte en tu mente, puede ser una consecuencia de desanimarte en su totalidad, que no sepas qué hacer. Y dice que el día de la ira, cuando Dios va a juzgar a cada persona de acuerdo a sus actos. Y este juicio es llamado justo. ¿Por qué? Porque Dios es imparcial. Porque Dios es completamente justo al juzgar las acciones humanas. Dios, acompáñame a Hechos, capítulo 17, verso 31. Y ve lo que dice Hechos. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y también hay un juicio que se llama el juicio del gran trono blanco. Y ese está en Apocalipsis. Vamos por favor a Apocalipsis, capítulo 20, verso 11. Vamos a leer nada más este verso. Y dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y ahorita vamos a leer más adelante otros versos, pero de este mismo capítulo de Apocalipsis. Vamos al verso 6. Y dice así, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí? Al final de cuentas, Dios es el que tiene la autoridad sobre la justicia y la recompensa y va a castigar. Él castigará según lo que corresponda a cada uno de nosotros. Si le podemos decir castigar, o mejor dicho, Él va a juzgar, ¿sí? A las personas, no en conjunto, sino individualmente. A cada uno nos va a juzgar. Tú puedes estar bien con tu esposo, bien con tu esposo, o bien con tus hijos, pero vamos a dar cuentas al Señor, ¿sí? Por eso es que cada persona es responsable de sus propias acciones y decisiones. Si tú decides hacer tal cosa, gloria a Dios, hazla. Si va en contra de la voluntad de Dios, hazla, pero vas a tener consecuencias, ¿sí? Así es la salvación. La salvación es personal, ¿verdad? Como quisiera que nos fuéramos todos juntos y estuviéramos allá en el reino, todos abrazándonos, platicando y alabando al Señor. Pero así como la salvación es personal, también el juicio es personal, ¿sí? Ahora, Pablo no está diciendo que a través de las obras se gana la salvación, sino es parte de, ¿sí? Vamos por favor a Efesios capítulo 2, verso 8. Dice, Efesios 2, verso 8. Gracias, hermana. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las obras es una evidencia de tu fe, o era una evidencia de su fe y el carácter de una persona. Esas son las obras, ¿verdad? Las obras solamente son el fruto verdadero que revelan a una persona cuando tiene comunión con el Señor. Esas son las obras, ¿verdad? Es cuando verdaderamente tienes un encuentro con Dios y vives conforme a su palabra. Ahora, entonces, al ver esto, el resultado del juicio será condenatorio por quienes no hayan recibido la salvación por gracia. Van a recibir la ira total. Pero por la gracia, por la fe que el Señor nos dio, ahí nosotros estaremos con esa oferta que pone el Señor de la salvación. Acompáñame a Apocalipsis, ahora sí, vamos al versículo, capítulo 20, verso 12. Y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿A quiénes juzgó? ¿A los vivos o a los muertos? Juzgó a los muertos. Y dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y a la muerte y al Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ok? Entonces el sentido de un juicio para condenación se va a producir al final de los tiempos para todos los incrédulos, para todos aquellos que no creyeron en Cristo Jesús. Pero deja decirte que el creyente está exento, puesto que su pecado fue expuesto en Jesús en el momento que nosotros creímos en Él y en el momento que Cristo subió a esa cruz. ¿Sí? Acompáñame a Primera de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, por la muerte de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor y Salvador, tenemos vida, y tenemos vida eterna. Sin en cambio, pues bien, habrá un pago. Bueno, sí. Les decía que también, sin en cambio, sin embargo, también habrá un pago de retribución para los creyentes. Y ese pago de retribución, ¿qué crees que va a ser? La salvación, la vida eterna, exactamente, sí. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, verso 10. Recordemos que sin el pago de la redención, o sea, porque la redención es un pago, no seríamos salvos, ¿verdad? Entonces esto, pues, es lo que nos lleva al tribunal de Cristo, junto con Él. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba ¿en dónde? En el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tremendo, ¿verdad? Versículo 7. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. La vida eterna es la recompensa que nosotros tenemos para todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Por eso es la parte de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, más tenga vida eterna, ¿sí? Ya que la vida eterna está ¿en quién? En el Hijo de Dios, ¿sí? Vamos por favor a Juan 1:4. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, ¿sí? Y si Él es la vida y Él es la luz, ¿sí? El Padre le dio vida. Ay, el Padre le dio vida a Jesucristo, pero le dio vida en sí mismo. ¿Cómo? Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Por eso es que nos dice que seamos perseverantes. Seamos perseverantes en el creer en la palabra, ¿sí? Y como esa perseverancia nos trae paz, nos trae tranquilidad, a pesar de que pasamos por aflicciones. Pero ve lo que dice Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y el estar en esta vida es una vida regenerada en el Espíritu Santo. Está enfocada en todo tiempo en agradar, no a los hombres, en agradar a Dios y así poder obedecer su palabra. Tú no puedes obedecer la palabra si no tienes comunión con la palabra. El tener comunión con la palabra te hace, logístico operando, te hace ser obediente. Por eso es que Pedro dice que nosotros seamos esos pequeños cristitos, bueno, eso lo digo yo, pero que sigamos sus pasos, sigamos sus pisadas. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Primera de Pedro 2, 21. Y dice así, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Sí? Y aquí vemos como Pablo describe tres cualidades del creyente, ¿verdad? La primera es gloria, honra e inmortalidad. Y dice que la gloria no se refiere a la gloria personal, sino a una vida que refleje la gloria de Dios en ti. ¿Cómo podemos ver a una persona que vive la palabra a través de ti? Esa es la gloria que tú le das a Dios. Que vean el Evangelio en ti. Y después dice, honra. Y la honra se puede extender como recompensa. ¿Cómo? Reconociendo a Dios. Reconociendo a Dios, sí. Pero para aquellos que les son fieles. Por eso decía al principio, los que llegan una hora antes, los que prevén, los gestos. Si te llega un acontecimiento, pues bueno, pasó y listo, ¿verdad? No pasa nada. Yo creo que cada uno de nosotros nos ponemos a cuentas del Señor. Y cuando más necesitas llegar a tiempo es cuando menos, no sé por algo pasa. Pero hay algo que siempre te pasa cuando necesitas llegar a tiempo. Inmortalidad, ¿sí? El hecho de la inmortalidad, estas virtudes que está dando Pablo para el creyente, no es que vivas una vida eterna, sino es que aprendas a vivir una vida eterna con el Señor en tu vida. Eso es diferente. Que sepas que el Señor está contigo todos los días, hasta el fin del mundo, como ahorita. Verso 8. Ya le voy a meter velocidad porque voy un poco atrasado. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Híjole, fíjate nada más cómo está aquí. Dice, pero ira y enojo. Y la ira y el enojo es una expresión de la justicia de Dios en respuesta al pecado, en respuesta a lo que no obedecemos, en respuesta a lo que desobedecemos, ¿sí? La ira de Dios no es una emoción descontrolada. Porque dices, oye, ya basta, ¿no? Ya me ha pasado esto y esto y esto y esto. Es justa. Y a veces nosotros no entendemos el por qué o para qué, ¿no? Sino que todo eso aparentemente no es descontrolada, sino está tan controlada que por eso nos pasan ciertas cosas, ¿sí? Pero esto se refiere a los rebeldes, a los tercos. ¿Quién es rebelde y terco aquí? Yo creo que varios de nosotros, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones no reconocemos a Dios en nuestra vida, sino que actuamos todo lo contrario de lo que Dios nos manda y nos dice. Entonces esto implica que el pecado no es una acción, sino implica que el pecado es una decisión, ¿sí? Pero es una decisión de acuerdo a la actitud de tu corazón y de mi corazón. Uy, y es cuando digo, caramba, esta sí no me la sabía, ¿verdad?
porque la verdad va en el contexto de que seremos juzgados a través del Evangelio. ¿Cómo nos comportamos? No así de hacer discípulos a todas las naciones y predicando en el nombre perdón, bautizándolos. No solamente es eso, sino es tu vida misma. ¿Cómo estás? ¡Ay, Señor! Y ahí es cuando todos los copos de nieve se desvanecen, como si aventaran una bomba en unas montañas así en el Everest y toda la nieve se cae. Todo lo que tenías tú pensado que estaba bien, todo se cae. Porque no obedecemos, porque somos rebeldes, porque conscientemente estamos eligiendo el camino que no es correcto. Entonces nos sometemos a los deseos de nuestra naturaleza carnal. Ya lo que yo ya tenía construido así, pero padre, al leer esto, se me vino todo para abajo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezo a ver con claridad. Y entre más se haya caído en tu vida, ahorita con lo que estamos hablando, vas a poder ver con más claridad lo que deberías de hacer desde un principio. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y al judío primeramente, qué bueno, ¿no? También aquí. Sí. Y también al griego, ¿sí? Pero fíjate cómo utiliza estos dos términos para dar a conocer las consecuencias del pecado. Pablo utiliza estos dos términos, tribulación y angustia. Y la tribulación es el sufrimiento o la adversidad en extremo. En extremo. La muerte de un familiar, una enfermedad contagiosa, una enfermedad terminal, qué sé yo. Angustia se refiere al estado de dolor emocional. La angustia es un estado de dolor emocional que puede desatarse en, en ser bravos, ¿no? En enojarse. Y te voy a decir tus verdades, ¿no? Y ahí estás, cavando tu propio hoyo. Entonces digo, ¡ay, Señor! Por eso les digo que se cayó toda la nieve que yo había hecho y me di cuenta, ¿verdad? Bueno, dice Pablo, ¿verdad? Que estas palabras indican todo el estado presente, pero todo lo que se nos avecina. Porque si no nos damos cuenta a tiempo, ¿qué crees que va a pasar? Por eso decía un pastor, en una ocasión me decía, ¿quieres saber, hermano? Digo, sí. Pasó un ratito y después me dice, ¿sí quieres saber? Y yo, pues le pregunté, ¿no? Por eso le pregunté. Y se vuelve a ir. Y vuelve otra vez, ¿no? Y yo dije, ya ni le voy a preguntar nada. Y me dice, si se lo digo, ya no hay vuelta atrás. Y yo, pues dígamelo. Y cuando me lo dice, entendí. Porque tengo que ser apacible. Tengo que ser sobrio. Tengo que ser marido de una sola mujer. No debo de ser contencioso. Ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Primero Timoteo capítulo 3, ahí lo pueden ver por si tienes duda, varón, o sobre esto, ¿verdad? Y bueno, pero dice, fíjense nada más, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente, ¿sí? Pero pues sabemos que a los judíos, como les habló primero, a ellos fue y no les recibieron, pues ellos deberían de tener mayor condenación. Pero aquí Pablo especifica que no, que todo aquel que hace mal o bien, ¿sí? Dice que aquellos que hacen lo malo, aquellas personas que hacen lo malo experimentan cosas malas, tienen consecuencias malas. Los que hacen las cosas bien, pues experimentan cosas buenas. Porque yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué mis hijos no me hacen caso?
Pues porque no tengo autoridad, porque me ven que me porto mal con su mamá, porque me ven que me porto mal con las personas y que de todo estoy renegando. Entonces imagínate qué instrucción le vas a dar a tus hijos. O cómo, dices, no, yo no quiero ser como mi papá. Yo decía, yo no quiero ser como mi papá, ¿no? No éramos creyentes. Y mi papá fue, pero dado al vino, y yo fui más dado al vino, hasta que ya el Señor, ¿no? Toca tu corazón y cambia. Entonces, el Señor dice aquí, que a través de Pablo, que Él vive en la imparcialidad, que va a juzgar a buenos y a malos. No importa que seas judío, no importa que seas griego, no importa que seas testigo, no importa que seas mormón, no importa que seas católico, no importa. Versículo 10. Y dice así: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, ¿sí? Entonces aquí vemos la recompensa de Dios, una recompensa que da gloria, que da honra, que da paz a todo aquel que hace lo bueno, ¿verdad? Entonces el Señor tiene una recompensa para aquellas personas que tienen una identidad correcta en Cristo. No importa el tipo, ojo con lo que te voy a decir. No importa la religión que tengas. ¿Cómo ves? Tremendo. Pero sí importa cómo lleves esa cercanía con el Señor. Espero que me entiendas. Dice que el que tenga oídos para oír, que oiga, pero no distorsiones lo que te estoy diciendo. Estamos hablando de la actitud del hombre, del juicio sobre el hombre. ¿Sí? Ok. Vámonos, por favor. Por eso es que nosotros vivimos de fe y para fe. Y también digo que en fe, ¿no? ¿De dónde viene la fe? Pues viene de Romanos 17, ¿verdad? Es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahí se incrementa tu fe. Entonces, cuando tú estás en fe, estás escuchando la palabra, vas a hacer lo correcto, no vas a hacer lo incorrecto, ¿sí? Porque dice, por lo que hacer el bien es solo un resultado natural de lo que tú estás haciendo. Si tú estás enfocado a la palabra, te estás dejando guiar por la palabra y la palabra es la que te responde, vas a hacer todo bien. Debería de ser así, ¿verdad? Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Entonces, cuando nosotros vivimos en fe, porque escudriñamos la palabra, porque oímos la palabra, nos ayuda a vivir moralmente una vida digna en Dios. Y como nos ayuda a vivir moralmente una vida en Dios, dice Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó en santo, es santo, sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí? Entonces, ok, vamos por favor al verso 11. Y aquí viene lo bueno, porque viene el juicio de Dios que es imparcial. Ahorita vimos a todo lo que el juicio a los moralistas, ¿no? ¿Alguno de aquí es moralista? No, ¿verdad? Ok, verso 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no hace acepción de personas. Y lo dice desde el Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Deuteronomio 10, 17. Y dice la palabra así. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Uy, y fíjate nada más, acepción es una palabra en hebreo que significa literalmente
juzgar por el rostro. Juzgamos por el rostro, juzgamos por la apariencia, lo que les estaba diciendo hace un momento. Mientras que en griego significa partidistas o tener favoritos. Ay, no, pues es que va a venir el pastor Heriberto, se tiene que sentar aquí. No. Puede venir mi hermano Álvaro, se sienta atrás, quiere sentarse atrás, pero yo le invito a sentarse hasta adelante, a donde él guste, a donde él quiera. ¿Sí? Acompáñame por favor a 1 Corintios 4:5. El Señor va a juzgar conforme a las intenciones del corazón. No va a tener favoritos. A los suyos fue y a los suyos no le recibieron. Gloria a Dios. Era un plan perfecto para nosotros como gentiles. Pero dice 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor es imparcial, que no discrimina a nadie, ni por nacionalidad, ni porque tú estás chiquito, chiquita, chaparra, gordo, hermoso como yo, bello como ustedes. No juzga a nadie, absolutamente a nadie. Y hay veces que nosotros mismos nos sentimos mal por nuestra apariencia. Y deja decirte que si Dios no te juzga, ¿tú por qué te vas a juzgar? Tú eres bella, tú eres bello delante de los ojos de Dios. No importa si estás pelón o se te está cayendo el pelo. No importa, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, pues recordemos que había una lucha ahí entre los judíos en Roma, había una lucha entre los judíos y los judíos cristianos y los gentiles cristianos. Y Pablo les hace esa referencia, que el Señor va a juzgar, pero no por apariencia, ni por el estado civil que hayas tenido o que tienes en la actualidad, o por los acontecimientos que hayas pasado. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Así es, amada familia, tú estás en Cristo. Y como tal, todas las cosas que pasaron en ti fueron hechas. Dios, ahora todas son nuevas. Todas son nuevas. Pero vive una cristiandad genuina. Ahí está el detalle, diría Cantinflas, ¿verdad? Ahí está el detalle, chato. Vive una cristiandad genuina. Porque si no, pues somos como esos tímpanos que resuenan y no como las olas del mar, que de repente así fugaces, una estrellas fugaces, ¿verdad? Ahora, si el Señor no hace acepción de personas, ¿por qué tú sí? Ahí está bien. Porque tú sí puedes hacer acepción de personas, sabiendo que una hermana o un hermano o que una familia, ¿por qué hacerlos acepción? Ok, ahora, favoritos. Esto me enseñó a que no hay favoritos. Tienes un cierto sentimiento por algunas personas, como amigos, como hermanos en la fe, que de verdad mueve tu alma, mueve tus entrañas, pero no por eso debes de tenerlos como favoritos. Es más, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos. ¿Cómo ves? Y que buscamos mejores lugares para nuestros hijos, buscamos los mejores lugares para mi esposa. Y la, la bondad está en tu corazón y en tu mente. ¿Quién es el que escudriña la mente y el corazón del hombre?
no por apariencias. Versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces esto es una responsabilidad universal. Teniendo la ley como los judíos o no teniéndola, nosotros, cada uno de nosotros, vamos a ser responsables delante de Dios. Y esa responsabilidad te dará el acceso o no, ¿sí? Ya sea que tengas el conocimiento de la Torá, la ley de Moisés, o no la tengas, ¿sí? Ahora fíjate nada más. Por un lado, nosotros corremos de alguna manera con esa bendición, porque como no éramos judíos y éramos gentiles, no somos gentiles, perdón, no teníamos esa instrucción de parte de Dios. Pero ahora que tenemos esa instrucción de parte de Dios, tenemos que tener un corazón que dé testimonio que habita Dios en tu vida. Acompáñame a Romanos capítulo 2, verso 14 al 15. Y ahorita los vamos a ver, pero para irlos anticipando. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Porque nos dio el Señor la convicción de que Él existe a través de la naturaleza, a través de los cielos, a través de los mares, a través de la tierra, de las aves, de los peces, de las bestias, ¿sí? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. Nosotros entendemos lo que es bueno y lo que es malo. Lo entendemos plenamente. Pero eso es a lo que se refiere, que Él mostró la obra de la ley escrita en nuestros corazones. ¿Sí? Versículo 13. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y aquí el escucharla, el saber, el conocer, está padre, ¿no? La verdad está chido, porque conoces un poco más. Pero si no lo practicas, entonces dice aquí que debemos de ser hacedores, ¿sí? Hacedores de lo que el Señor ha puesto en el corazón de las personas, porque tu corazón ha sido transformado a partir de que recibiste a Cristo. Pero llega un momento en que te puedes acostumbrar y ya no creces. Y tú piensas que estás creciendo, pero te estás enlamando. ¿Por qué enlamando? Porque la vida es, la palabra es viva y es eficaz. Y es ese torrente de agua y de agua y de agua y de agua. Pero no hay, ya no corre en tu mente, ya no corre en tu corazón. Te has detenido únicamente a saber y conocer lo que sabes. Pero no has descubierto o aterrizado el estar a la apertura de un nuevo comienzo en Cristo. ¿Cuándo sabes? ¿Cuándo sabes que tu ropa está sucia? Cuando está sucia, cuando huele feo, cuando se ve que está manchada. ¿Ok? Así puede estar tu mente y así puede estar tu corazón. Inclusive hasta tus ojos manchados. Porque no reconoces esa nueva oportunidad que el Señor te está dando. No solamente para compartir la palabra, sino para que vivas la palabra el día a día. Acompáñame a Santiago, capítulo 2, versos 20 al 25. Y no solamente aquí en Romanos, sino que también en Santiago vamos a ver lo que es una fe genuina. ¿Sí? Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? No, ¿no ves que la fe
actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Aquí está hablando de los gentiles que no tenemos nosotros o que no tenían en ese entonces las escrituras, los mandamientos, todas aquellas cosas que fueron reveladas a los israelitas, ¿verdad? Pero no por eso están excluidos de la responsabilidad de hacer el bien, ya que pueden cumplir con ciertos principios que han sido establecidos en el corazón del ser humano, ¿sí? Entonces, como una ley natural interna de conocer el bien, porque tiene sentido de hacer el bien y hacer el mal. Porque cuando le contestas a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos y así, sabes que no lo hiciste de buena forma, ¿sí? O cuando debiste de haberle dado el paso a fulana de tal o a fulano de tal, sabes que no lo hiciste por conciencia de que no lo quisiste hacer. Entonces es algo natural que habita en los hijos de Dios, tú y yo. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razones, ¿sí? Oye, lo voy a leer bien porque ni yo le entendí. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Uy, el Señor ha puesto esos dones y esos talentos en tu vida, pero dentro de esos dones y de esos talentos también ha puesto el bien y el mal. Tú puedes identificar y puedes tener una comprensión de lo que se hace básicamente bien y de lo que básicamente se hace mal, ¿sí? Entonces, en esta situación, nuestra conciencia genera ciertos pensamientos que en algunas ocasiones nos acusan y nos dicen que hemos hecho algo incorrecto. Cuando regañaste de más, cuando haces bromas y parecen de verdad, mejor no hagas bromas. Entonces, pasa algo muy cierto, ¿verdad? Que muchas veces otros, dice, "Mm, otras personas las defienden y puedes defender tu acto incorrecto, pero está incorrecto y defiendes tu postura y no estás a la apertura de otras personas. Y aquellas personas pueden ser tu esposa, pueden ser tus hijos, pueden ser tu esposo, puede ser un hermano en Cristo, puede ser ahorita la palabra que estás recibiendo. X. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a qué? A mi evangelio. El Señor es el mismo que examina el corazón y la mente del ser humano, no solo por las obras, sino en los secretos que el ser humano guarda. ¿Qué secreto guardas para tu esposa? ¿Qué secreto guardas para tu esposo? ¿Qué secreto guardas en tu trabajo? ¿Qué pensamientos? ¿Qué actitudes? Porque aquí dice que tanto a los judíos como a los gentiles, ¿verdad? Y este juicio va a ser a través de nuestro Señor Jesús. Esa recompensa que nosotros tendremos porque vivimos en una vida en Cristo. Para aquellos que no creyeron, la ira de Dios va a caer, el juicio de Dios va a caer inmediato. Acompáñame a Hechos y con esto terminamos. Capítulo 17, 31.
cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces todos seremos juzgados de acuerdo al Evangelio, hayas creído o no hayas creído. ¿Oramos? Si me ayudas poniéndote de pie, vamos a orar. Si pueden poner el objetivo, si son tan amables. Entonces, sabemos que hoy, ¿sí?, tenemos que aprender que todos compareceremos ante Jesucristo, el juez, en el día de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amado Señor, en esta tarde te seguimos dando gracias. Gracias, Señor, porque nos has revelado tu evangelio, Señor. Ese evangelio genuino, ese evangelio que nos lleva a ser juzgados, Señor, en ese tiempo que tú determinarás. Ayúdanos, Señor, para restablecernos, para regenerarnos contigo, Señor. Como decimos, para ponernos a cuentas. Gracias, Señor, porque eres un Dios de pecadores, Señor. Gracias te damos, Señor, porque has dado a tu Hijo por todos aquellos que hemos cometido faltas, Padre. Apóyanos, Señor, ayúdanos. Amado Señor, ayúdanos a no apartarnos de ti. Ayúdanos a apartarnos del mal. Ayúdanos a ser mansos, a ser amorosos, a no juzgar, Señor. Ayúdanos a compartir tu evangelio a base de nuestro testimonio. Que esa luz admirable que eres tú se refleje en nuestras vidas, en nuestra manera de hablar, en lo que vemos, en lo que escuchamos, cómo nos dirigimos, Señor. Ayúdanos a servirte con la mente y con el corazón, siendo genuinos, Señor. Ayúdanos a ser merecedores de tu amor, de tu paz, de tu gozo. En el nombre de Jesús. Amén.